Antes, pues felicitarlos por este ejercicio y por apoyar uno de nuestros municipios del departamento de Cundinamarca. Saludarlos de manera especial por parte del gobernador, el doctor Nicolás García, del secretario de Planeación, el doctor Carlos Daza, del director de Estudios Económicos y Políticas Públicas, Cristian Chávez, y de todos los compañeros de, de, de la dirección. Es un honor tener estos espacios de compartir de conocimiento. Aquí no es que solamente desde nosotros dictamos la línea y no es un proceso adicional, les cuento que hace parte de todo el sistema de calidad de Cundinamarca. Nuestro proceso está avalado por la ISO 9001 versión 2015. Estamos recertificados, ya llevamos como 4 certificaciones y esto lo hemos logrado porque hemos sido muy juiciosos con el proceso de mejora continua, basado obviamente desde la experiencia y el conocimiento de cada uno de ustedes, de cada uno de los actores. Es un proceso interdisciplinario que no lo lograríamos si solamente nos concentráramos en pensar en que los lineamientos del DNP, Procuraduría, y ya eso es, digamos, el deber ser. Es importantísimo contar con la academia y fundamental contar con la realidad de los territorios. De esa manera lo hemos logrado. Contamos hoy, afortunadamente, con una guía para la gobernanza, que está también ahí en nuestro sistema de calidad. Todo está, lo que les voy a comentar, está blindado, es una norma técnica en el departamento y es una herramienta para los municipios. Obviamente, en el entendido de que pues existe una autonomía territorial, pues con el fin de que cada uno de los mandatarios pueda desarrollar sus estrategias, su planeación territorial con coherencia y a la medida de las realidades de cada uno de los territorios, pero también sin olvidar que la responsabilidad del Estado es de todos. Es decir, si queremos ver a Cundinamarca mucho mejor, contando los 116 municipios con equidad, cerrando brechas, ahí tenemos que todos ponernos la camiseta y lograr establecer de alguna manera un sistema que nos permita jalar hacia el mismo lado. Ese es nuestro fin. Nosotros no tenemos territorio, nuestro territorio son los 116 municipios, el territorio son ustedes, y pues qué mejor que podamos lograr ese ejercicio sistemático si empezamos a unificar un lenguaje, que todos hablemos el mismo idioma. Es el idioma de Cundinamarca, que en Antioquia hablan de otra manera, bueno, que en Bogotá piden otras cosas diferentes, bueno, que es que resulta que el Ministerio del Interior y, no sé, el Ministerio de Ambiente dicen cosas diferentes, bueno, sí, nuestro lenguaje en Cundinamarca es este, sí, es lo que queremos buscar, y además porque esto puede ser también, y lo está haciendo, esto puede ser un punto de referencia para también otros territorios, ¿sí? Y hasta también para el DNP, que digamos hubo una experiencia, bueno, hemos tenido experiencias importantes con el DNP en donde digamos nuestros ejercicios eh, pueden tomarse como referencia. Entonces, nosotros desde aquí, ¿por qué no podemos dar ese ejemplo? Voy a comenzar compartiendo pantalla. ¿Me indican, por favor, si están viendo pantalla? Sí, Sí, señor. sí, sí. Listo. Bueno, también comentarles que yo soy administrador de empresas. Bueno, caja de herramientas. Lo que ven en pantalla es nuestra caja de herramientas.
¿Qué ustedes ven ahí? Uno, hay dos carpetas, ¿sí? Encontramos por un lado la agenda pública y formulación y en otra carpeta la implementación, monitoreo y evaluación. Para, para, para Cundinamarca, a nivel departamental, hemos adoptado la gestión de política pública desde el siguiente ciclo: agenda pública, formulación, implementación, monitoreo y evaluación. 5 fases que configuran el ciclo de política pública. Eso es para nosotros. Van a encontrar muchísimos textos, van a encontrar en otros territorios. Algunos inician con la formulación, algunos llaman, digamos, primero una preparación, después una agenda pública. Bueno, algunos hablan de agenda política, ¿sí? Nosotros hemos involucrado toda la gestión de política pública en estas 5 fases. 1, agenda pública. 2, formulación. 3, implementación. 4, monitoreo. 5, evaluación. Como ustedes pueden ver en pantalla, estas fases están divididas en dos. ¿Por qué las dividimos en dos? Uno, porque generar un procedimiento que armonice, bueno, no armonice, sino que comprenda todas las fases, sería un procedimiento gigante y eso lo volvería confuso. ¿Por qué confuso? Porque digamos, en el caso de una política que esté en formulación, pues digamos, tendría mucha información que en su momento no va a necesitar y lo puede confundir. Se nos ocurrió dividirlas haciendo para que cada una tenga su propio formato de acuerdo, su propio procedimiento de acuerdo a la fase en la que se encuentre. Si es una política que está sin adoptar, que no tiene acto administrativo, que está en un proceso de construcción, sea que, sea que de pronto hasta ahora esté iniciando con una agenda o esté, por ejemplo, en un proceso ya de alternativas de solución, es una política que se va a alinear en el marco del procedimiento de agenda pública y formulación. Si es una política que ya se adoptó, si tiene un acto administrativo, es una política que va a ajustarse de acuerdo al lineamiento de implementación, monitoreo y evaluación. Nos pareció demasiado fácil hacerlo así. Pero que no, o sea, obviamente teniendo en cuenta que hay un riesgo al haber separado, y es comprender, o sea, que debemos comprender que esto es un ciclo y que aunque las dividimos, no son fases independientes, que la agenda pública y la formulación por allá y la implementación, monitoreo y evaluación por allá, ¿no? Todas son fases que configuran un ciclo. No están, digamos, no quiere decir que de pronto, digamos, si hablamos de agenda pública, en muchos casos esta agenda pública nace de la evaluación de una política pública que terminó su periodo, digamos, de vigencia, ¿sí? Entonces no podemos separarlas. En muchos casos hablamos de una reformulación porque resulta que una política pública que fue formulada no se formuló con los lineamientos que se debían. También podemos hablar de una actualización cuando de pronto hay normas y hay mandatos constitucionales que han cambiado y tenemos que ajustarnos al lenguaje y a lo que hay hoy en día, estar a la vanguardia. Si se dan cuenta, hay muchos casos en donde tenemos que conectar casi todas las fases a la vez. Entonces, no podemos caer en el error de dividirlas. O sea,
lo hicimos para facilitar un proceso, pero sin caer en el error de dividirlas y creer que la agenda pública y formulación por allá, la implementación, monitoreo y evaluación por allá. Ha pasado que, por ejemplo, hay una política que está perdiendo vigencia. Digamos, hoy está perdiendo vigencia 2022. Entonces se requiere un proceso de evaluación. Entonces, ¿qué ha pasado a veces? Que contratan, por ejemplo, la evaluación por un lado y luego que quieren, como terminan su vigencia, quieren continuar con la política y por otro lado contratan la formulación. ¿Y qué pasa cuando eso sucede así, de manera independiente? Los insumos que requiero de la evaluación para la formulación no están, no se van a aplicar allí, no los voy a encontrar. Es decir, reiniciaría la política en lugar de generar una continuidad. Todos los aprendizajes que se brindaron gracias a la implementación, monitoreo y evaluación de la política que está perdiendo vigencia se perderían, ¿sí? Y prácticamente iniciaríamos un proceso en donde, con una muy alta probabilidad voy a caer en los mismos errores. Nos pasó en el departamento con un ejercicio que pues de pronto ya algunos de ustedes ya dirán, ah, ya sé cuál, pero no les voy a contar cuál porque no. Pero entonces son riesgos, entonces para que lo tengamos muy presente. Bueno, hasta el momento, ¿alguna inquietud? ¿Algo? Todo muy claro, doctor. Por favor, Carlos, Doctor Carlos. que doctor, no, soy PhD y adicional me hace sentir muy viejo. Bueno, entonces, Uy, fíjense lo siguiente. es que uy. Me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención algo. Creo que tú dijiste eso, Tania, cuando nos estabas presentando. ¿Sí? La Tan, verdad estaba muy, sí, estaba muy contenta porque cuando tú dices soy administrador de empresas, de pronto porque de pronto hay el tema de que para uno los antecedentes significa o tiene un significante diferente a lo que de pronto uno puede tener acá a nivel científico. O de pronto no lo comprendí bien, ¿no? Entonces, sí sería importante como saber ahí qué va directamente en cada paso para saber si hemos hecho bien esa labor. Me llamó mucho la atención que dijiste algo así como, estamos trabajando por los sueños que a ellos les competen. ¿Sí? Algo así, no sé si en palabras así textuales fue, pero algo así, en los sueños que a ellos les competen. ¿Sí? Y eso es, exactamente eso es política pública. Nosotros lo hemos desmenuzado para lograr un concepto aterrizado al lenguaje de todos los actores. Generalmente, cuando se habla de política pública y se lleva ese concepto al territorio, todo el mundo sale corriendo. Sí, uno, porque creen que estamos hablando de corrupción, ay, la política, y sabe que yo no quiero votar por ninguno. Todos me tienen triste y todos me han decepcionado. Otros dicen, no, política pública, eso es un tema muy ladrilludo, Dios mío, no, qué indicadores, que no sé qué. Entonces salen corriendo, ¿sí? Y por otro lado, es un término que, digamos, ha tenido, o sea, digamos, no hay conceptos puntuales y lo hace demasiado confuso, ¿sí? Entonces, política pública a veces puede ser cualquier cosa. Entonces, cuando llevamos ese concepto de territorio, realmente no se sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de política pública. Nosotros lo hemos aterrizado así. Política pública es un sueño colectivo. Ya, para de contar. Sueño colectivo.
Entonces, ¿cómo así que un sueño colectivo? Claro, en este momento, si nos centramos en Sutatausa, cada uno de los habitantes, cada uno de los ciudadanos, les aseguro que tiene sueños. Y tiene sueños colectivos, tiene sueños comunitarios. ¿Cómo se sueña a su municipio? Pero resulta que todos esos sueños son intrínsecos y se quedan ahí en cada uno de los habitantes. No hay un punto articulador que los despierte y los una. No existe, ¿sí? Si, por ejemplo, hacemos una encuesta sobre, ¿a ustedes les gustaría que los niños, niñas y adolescentes tengan una garantía de derechos y sean felices y vivan en entornos protectores en el municipio de Sutatausa en 10 años? Les aseguro que no hay quien diga que no. Y si hablamos, ¿ustedes sueñan que o desean ver en 10 años que los jóvenes de 14 a 28 años tengan oportunidades de participación, de educación, bueno, les aseguro que no hay alguien que diga que no, ¿sí? Todos tienen los sueños, son sueños colectivos, pero son intrínsecos, individuales y no hay algo que los articule, ¿sí? Que los ponga en operación. Entonces, cuando hablamos de que política pública es un sueño colectivo, es cuando logramos articular esos sueños que son intrínsecos e individuales, aunque son, digamos, de visión comunitaria, pero que no son colectivos. O sea, un sueño mientras sea de cada uno y no se ponga en marcha de manera colectiva, no son colectivos, son individuales, ¿sí? Pero cuando logro activar el sueño de cada uno, esos sueños comunitarios, se convierten en un sueño colectivo, porque todos luchamos hacia lo que queremos. Todos queremos ir hacia allá. ¿Cómo nos soñamos el municipio? Así. Y vamos todos jalando hacia el mismo lado. Entonces, ahí es donde se produce algo que se llama gobernanza, que es cuando todos los actores involucrados se activan y jalan y trabajan y aportan y construyen. No solamente, muy diferente cuando hablamos, por ejemplo, de la acción de un gobierno. ¿Cuántos funcionarios puede tener su Tatausa? ¿O cuántos servidores públicos entre funcionarios y contratistas? Digamos que tienen 200. Pero, ¿cuántos habitantes tiene su Tatausa? ¿Unos 8.000? ¿Cuántos tiene? 5.000. Alrededor de cinco mil 5.500. quinientos y más o menos tiene 80 funcionarios. 5.500 5.500 habitantes. Entonces, ustedes imagínense cómo 200 funcionarios, y eso, no creo que tengan 200 funcionarios, ¿sí? Pueden jalar los sueños colectivos de más de 5.000 personas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de acción de gobierno, solamente nos concentramos en que quien tiene que limpiarme, quien tiene que limpiar la carretera porque se está montando es la alcaldía, ¿sí? Pero no nos responsabilizamos de que, digamos, el lote que a mí me corresponde comprende, no sé, 100 metros de lineales así sobre la vía y yo no la quiero limpiar ni para que se vea bonito mi lote, sino espero a que la alcaldía me limpie porque son ellos. Es que yo no soy capaz de aquí de coger una pala y abrir aquí un poquito la zanja para que no se bote el agua a la carretera porque tiene que venir la alcaldía con una máquina o mandar un funcionario. Es que se cayó un árbol, entonces tiene que venir la alcaldía a cortarlo porque yo no. ¿Sí me hago entender? No, no se sienten identificados con eso. Pasa en muchas cosas. Solamente es que la alcaldía me dé, que la alcaldía haga, que si la alcaldía no hace, entonces yo no hago. Cuando hablamos de política pública es todo lo contrario a eso, porque es generar gobernanza, es cómo los activamos. ¿Cómo activamos ese sueño colectivo? Oiga, es que el municipio es de todos y el sueño es de todos. O sea, es también un tema
cultural. Pero a eso es política pública. Entonces, acá hay un concepto que tomamos del profesor Iván Cuervo. Él dice que la política pública es la acción del Estado orientada por el gobierno. Revisemos ese pedacito. Acción del Estado orientada por el gobierno. Uno, en muchos casos uno dice, bueno, ¿usted tiene política pública? Sí, 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 yo tengo política pública. Van y buscan por allá en los casilleros, van y buscan en el computador viejito y me dicen, espere, espere, que yo sé que la tengo. ¿Dónde es? A ver, ¿dónde están esos documentos? Van y buscan por allá, van. Cuando, boom, por allá encontraron unos papeles, un documento así, lo sacuden y lo desempolvan. Sí, aquí está la política. Entonces uno dice, si tienen o no tienen política pública. Yo les pregunto a ustedes, ¿eso es tener política o no es tener política pública? ¿Qué dicen ustedes? No, pero la política pública no puede estar necesariamente condensada solamente en unos documentos. Ujú. Debe ejecutarse, debe desarrollarse, debe impactar pues, a la comunidad. Siendo así, pues sería política pública, de lo contrario no, si no beneficia a nadie, ¿no? Así es. No vamos a encontrar en ningún lado un concepto que diga, política pública es un documento de 100 hojas que tiene un acto administrativo, en los municipios es un acuerdo, en el departamento una ordenanza, una ley, un CONPES a nivel nacional, sí, y tiene unos marcos normativos, un marco conceptual, bueno, en fin, no existe ese concepto. Eso no es política pública, ¿sí? Que podría ser documentos de una política pública, sí, pero eso no es política pública. Política pública en donde busquemos, vamos a encontrar que es una acción, es algo intangible, es una acción. La acción no se puede tocar. Y en este caso es una acción de todos. Por eso dice, es la acción del Estado. Cuando hablan, es una política de Estado, no una política de gobierno, porque es una acción de todos. Nos compete a todos. No solo opera si el gobierno la quiere operar, sino es una acción que en donde todos debemos estar involucrados. En este caso, por ejemplo, el Estado en términos de su tatausa somos todos, todos. Nos involucra a todos, ¿sí? Que debe estar orientada, sí, obviamente, porque digamos, la comunidad en sí no va, digamos, a caminar si no hay una orientación. Debe haber un papá que oriente, en ese caso sería el gobierno. Bueno, por ejemplo, imaginémonos una familia, papá, mamá y 3 niños chiquitos, ¿sí? Eso sería un estado chiquito, ¿sí? Pero entonces alguien debe orientar, si no la familia no funciona. ¿Quiénes orientan? Papá y mamá. Entonces resulta que en un momento llegó el papá y la mamá, se fueron a hacer mercado y dejaron a los niños ahí en la casa, sin ninguna orientación. Pues los niños empezaron a jugar, cuando encontraron un desastre. No hubo ninguna orientación. Cuando hay una política que funciona, en este caso, una familia es cuando hay una buena orientación por parte del papá y la mamá. ¿Sí? Cuando hay una buena orientación, es una familia que sale adelante, que tiene sus proyectos, que los niños estudian, que hay derechos, ¿sí? Es una familia bonita. Cuando no hay orientación, cuando hay desorden, es una familia que no funciona. Los niños la pasan en la calle, nadie les dice nada, les va mal, no estudian, el papá se emborracha, le pega a la mamá se va con uno con el otro, ¿sí? Entonces no funciona, no funciona. Y así pasa más o menos con el Estado. Necesita una orientación. Sin esa orientación todos corremos para todos lados. Entonces, imaginémonos lo siguiente.
quiero ver aquí una cosa aquí en la presentación, no. Imaginémonos lo siguiente. El pirata con todo su equipo a buscar el tesoro, ¿sí? Entonces, el pirata, el capitán, no lo llamemos pirata, el capitán que busca el tesoro sería el alcalde, ¿sí? Y todos a su alrededor serían todos los habitantes. Hay un mapa, tiene un mapa en donde traza un camino para llegar a ese tesoro. Ese mapa serían los documentos de la política pública. Ese mapa. Es decir, que si nosotros formulamos una política pública, estamos formulando un mapa para lograr conseguir ese tesoro. Ahora, el capitán solito no puede lograr llegar a ese tesoro. Necesita de todos, de un trabajo articulado con todos para lograr llegar allá. Y obviamente unos recursos, porque necesita alimentos, necesita un barco y demás. La orientación y el liderazgo de ese capitán logra o no conseguir el tesoro. Imaginémonos que el tesoro es el objetivo de la política pública, ¿sí? Que necesita de cierto tiempo, se proyecta cierto tiempo para lograrlo, ¿sí? Puede que se le acabe el tiempo de vida a ese pirata, pues de todas maneras sigue otro pirata, pero tiene que darle continuidad al proceso hasta buscar el tesoro. Más o menos ese es el ejercicio. El ejercicio de que todos busquemos el tesoro, eso es la política pública, esa acción, esa es la política pública, ¿sí? Todos buscando el tesoro que sería ese sueño colectivo. Ahora dice aquí en la, en el concepto que de una manera coherente, esa coherencia es intrínseca, también extrínseca, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una coherencia, digamos, de lo que se planea en ese mapa, digamos, en ese documento de la política pública. Es decir, si yo encuentro una situación problemática, esa situación tengo que plantearla en términos de objetivos y generar las alternativas de solución y generar las metas de impacto que me tracen lo que quiero llevar. Debe haber una coherencia y también una coherencia hacia afuera porque debe ser sobre la realidad del territorio. Debe ser integral porque, como podemos ver, está incluyendo a toda la comunidad, a todos los actores que son interesados en el tema. Es totalmente integral. Es legítima porque se requiere una participación activa y continua de cada uno de los actores, ¿sí? Y una validación. Es decir, cero arbitrariedad. Aquí no es que digamos que el alcalde dijo y eso es, no, aquí somos todos. Sistemática porque encontramos que si es una política, por ejemplo, de seguridad alimentaria, no solamente es es un hijito aquí aparte e individual. Tenemos que pensar que las políticas públicas que tenga el territorio son un sistema y que hablamos de seguridad alimentaria, pero estamos hablando de nutrición de los niños, niñas y adolescentes, es decir, política de infancia. Estamos hablando de la política de discapacidad, estamos hablando de la política de juventudes, de la mujer y de las demás. Pero si nos paramos en la política de juventudes, hablamos de primera infancia, infancia y adolescencia, porque hay un tema que se llama preconcepción. Hablamos también en la política de seguridad alimentaria, porque estamos hablando que la deserción de los jóvenes produce abandono de los campos y no hay mano de obra, digamos, que trabaje el campo, entonces, como resultado, no hay producción, ¿sí? No hay disponibilidad. La política de jóvenes con la política de mujer, porque hay mujeres jóvenes, con la política de niños también, porque hay, mejor dicho, todo es un sistema. No podemos ver que la política por acá está la de infancia y la política por allá la de juventud. Y la política de discapacidad, ¿quién la está manejando? Ah, no, eso es allá gobierno, ¿sí? Como si eso fuera algo sectorial allá, como eso es gobierno allá.
Ay, y la política de cambio climático, ah, no, eso allá la Secretaría de Agricultura, de Ambiente, allá, eso denle eso allá, que eso no es mío. Entonces llegan y les preguntan, por ejemplo, a la Secretaría de Desarrollo Social, venga, ¿y ustedes qué conocimiento tienen frente al esquema de ordenamiento territorial? Entonces, no, eso es allá planeación, eso, nosotros no, eso, de eso no. Entonces, no se involucran los temas y se están fragmentando, ¿sí? Por eso aquí dice, debe ser sistemática, debe todo ser en términos de sistema sostenible, no solo en términos de recursos, sino debe tener continuidad, debe unir a los gobiernos, así digamos el próximo gobierno sea de una línea política diferente, debe tener las pautas y lineamientos suficientes y la fuerza suficiente para que sea obligante y para que entregue las instrucciones necesarias para que el otro gobierno continúe los procesos y no que terminó este gobierno y ¡pum! Ahí quedó todo. Y bueno, y pues busca desarrollar las demandas sociales, mandatos constitucionales y legales, ¿sí? No solamente, digamos, es ese punto de equilibrio entre lo que queremos, ¿sí? Pero entre lo que dice arriba los mandatos constitucionales y legales. En muchos casos, los mandatos constitucionales y legales es una rueda inventada. Por ejemplo, seguridad alimentaria. Vamos a formular la política de seguridad alimentaria, pero no somos los primeros en formularla. ¿Sí? Hay un COMPE 113 arriba, ¿sí? Ya hay una rueda inventada, no me voy a reinventar algo que ya está inventado. Eh, Acudiendo a distintos métodos de análisis, modelos de gestión, criterios de evaluación, digamos, eso ya es lineamiento, que es lo que hacemos nosotros. ¿Hasta aquí alguna inquietud? Creo que No, todo está muy claro, sí, Doc. claro, claro por el momento. Listo. Bueno, como ya saben, son 5 fases que comprenden el ciclo de la política pública. Hay diferentes, digamos, niveles de política pública. Los ODS son política pública. Sí, eso no es que los gobiernos tengan que cumplirlo, eso debería ser también de cada uno de los ciudadanos, ¿sí? También lograr ese cumplimiento, porque es hacia allá que nos llevamos a, a tener una vida sostenible. Empezamos con la primera fase, agenda pública. Eh, ustedes, o sea, ¿qué se les viene a la cabeza cuando escuchan agenda pública? O sea, ¿qué creen? Plan de trabajo, pues. Doctora Doris levantó la mano y María Fernanda. Sí, estoy de acuerdo con la profe María Fernanda. Nosotros lo que hemos logrado comprender de la agenda pública es cómo plantear el camino, el paso a paso a través del cual nosotros o a través del cual el Estado o los actores que la van a formular van a ir avanzando en el proceso de la formulación de la política pública. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más qué Es más como ideas tienen? como la planeación también, Doc. Todo el proceso de planeación, todas las estrategias, los mecanismos con los cuales se va a desarrollar esa política pública. Que son todas las actuaciones que tiene el proceso de construcción de la política pública, incluido la territorialización y el trabajo con las comunidades. Muy bien. Todos tenemos ahí, eh, digamos, si uniéramos lo que ustedes acaban de mencionar, eso es la agenda pública. Para que de manera puntual, unificando lo que ustedes comentan y también lo que está dentro de los lineamientos de política pública departamentales, agenda pública son los cimientos. Fíjense lo que dice acá. Cuando los hombres construyen sobre falsos cimientos, cuanto más construyan, mayor será la ruina. Son los cimientos.
y ahí, digamos, hay un espacio para los que hemos tenido oportunidad de interactuar con política pública y aquellas políticas que de verdad no funcionan porque sabemos que tienen sus temas, es porque desde un inicio algo pasó. No se van a mantener. Cuando hablamos de agenda pública, imaginémonos la agenda de cada uno de los habitantes, la agenda personal. Nosotros cuando anotamos algo en la agenda es porque es algo prioritario, es algo relevante, importante. Necesitamos que no se nos olvide tenerlo ahí siempre. Lo anotamos en nuestra agenda. Pero es una agenda pública, es decir, de todos. Es decir, si nosotros estamos planeando en lograr un sueño colectivo que es de todos, tenemos que lograr antes que nada que eso sea un ejercicio de importancia para cada uno de los actores, que ellos involucren ese tema en la agenda. ¿Cómo lo hacemos? Uno es identificando cuál es la situación que se demanda, ¿sí? Entonces, resulta que encontramos en el municipio, en términos de juventud, nuestra pirámide poblacional ya no es pirámide, es una cosa toda rara, en donde la persona mayor son muchos más que los niños y los jóvenes. Bueno, niños hay, pero cuando vemos en términos de juventudes, vemos que se mete la pirámide así porque se están yendo. Pero como se van también, entonces ya los niños no están naciendo, ¿sí? Porque se van, digamos, digamos los que se llaman la preconcepción, dueños de la preconcepción se están yendo. Entonces no nacen ni niños y se nos están yendo los jóvenes. En un municipio con vocación agrícola. Entonces nos damos cuenta que adicionalmente aquellas personas que quedan en su mayoría, que son mayores, son personas que se les dificulta el trabajo en la tierra. Ya trabajar la tierra para ellos ya es difícil porque perdieron su fuerza. Pero adicionalmente, cuando se trabaja la tierra necesita también un aporte y una inversión económica, pero no la hay porque digamos, resulta que aquellos jóvenes que se fueron, ya la visión la han cambiado y ya no ven el campo como una oportunidad. Entonces no les interesa invertir allá. Y si se invierte, entonces se invierte es en una casita, ¿sí? Pero no en cultivar. Entonces, encontramos, digamos, Cinetics, un problema que se conecta, ¿sí? Digamos, esto es problemática. Y, y con esto queremos definir que requerimos urgentemente una política de juventudes, una política de seguridad alimentaria y, ¿por qué no?, también de vejez y de adulto mayor, ¿sí? De envejecimiento y vejez. Entonces, esto lo justificamos, pero lo justificamos recibiendo las demandas sociales y blindándolas con lo que nos dice también los mandatos constitucionales. Realizamos una justificación. Y, y como esto es un tema de Estado, de todos, hay una instancia que quiero que todos la tengamos muy presente, que es la radiografía del Estado en el municipio, la instancia más importante que tiene un territorio. Se llama el Consejo de Política Social. Más grande que un consejo de gobierno, que lo que a ustedes se les ocurra, sí, más grande. Porque allí estamos todos, o debemos estar todos. Si no estamos todos es porque hay que complementarla como se debe. Si no estamos todos, ¿quiénes somos todos? La institucionalidad de las secretarías, presidido por el alcalde obligatoriamente y con la participación indelegable de cada uno de los secretarios. Debe estar el Ministerio Público,
Si no están, no se puede hacer. Si no está la personería, no se puede hacer. Si no está el ICBF, no se puede hacer. Y debe estar también obligatoriamente, si no, no se puede hacer, la sociedad civil organizada. Sociedad civil organizada, ¿cómo así? Las instancias de participación que están creadas para eso, para generar control social, para participar, y que en muchos casos no se tienen en cuenta como es. ¿Y cuáles serían? El Consejo Territorial de Planeación, Consejo Municipal de Juventudes, Consejo Consultivo de Mujeres, eh, Junta Defensora de Animales, Consejo de Cultura, Consejo de Turismo, si hay. eh, ¿Cuál más sería? A ver si se me escapa alguna. Bueno, el caso es que los que acabo de nombrar, la sociedad civil organizada, las juntas de acción comunal, uy, no se me olvida casi nada. Esa sociedad civil organizada son sociedad civil, no hay alcaldía ahí, son autónomos. Y ahí es donde se involucra la gobernanza. Todos estamos aquí reunidos. ¿Por qué? Porque la sociedad civil organizada, esos representantes de la sociedad civil, son sociedad civil que defienden y representan los derechos de todos. Es decir, si está aquí la consejera consultiva de mujeres, representante de las mujeres jóvenes, quiere decir que ella representa a todas las mujeres jóvenes, no tienen que estar ahí sentadas, porque ella está sentada y fue electa con voto popular, ¿sí? Entonces, cuando todos estamos en un consejo de política social, esa justificación que anteriormente mencioné se presenta allí, porque que se realice una política pública no es, y lo hablamos arriba, que debe ser muy legítima, no es una decisión que toma un secretario, mucho menos un alcalde, ¿sí? Eso no lo toman así. Que quedó una meta en el plan de desarrollo de producto. Ah, bueno, sí, eso se llama agenda de gobierno. Hay dos tipos de agenda, agenda sistemática y agenda de gobierno. Agenda de gobierno es de arriba hacia abajo. La demanda es del gobierno, pero es una iniciativa que aún no se ha consolidado. Y puede que haya una demanda sistemática, es una iniciativa que aún no se ha consolidado. ¿Dónde se consolida? En un consejo de política social. Allí se determina si se formula o no. Si el consejo de política social dice que si no se formula, no se formula. Listo. ¿Sí? O toca hacer nuevamente la justificación porque no se convencieron todos. Aquí es donde hay legitimidad y en donde todos los actores, si se va a formular, si se decide formular, todos los actores se comprometen y es donde anotan en su agenda que es un compromiso de todos. Y un compromiso de todos desde aquí y comenzando la formulación. ¿Por qué decimos que es los cimientos? Porque en muchos casos, por saltarse en la agenda pública, se hace en política pública que no es política pública, ¿sí? Es decir, no cualquier temática se puede configurar como un asunto de política pública, ¿sí? Dos, porque esa formulación se hace desde el escritorio de allá, de una secretaría, y no se informa ni siquiera a los demás compañeros y mucho menos a la comunidad. Entonces, imaginémonos, política de seguridad alimentaria, la está formulando agricultura, digamos, ¿sí? Pero resulta que los de agricultura no son expertos en aprovechamiento biológico, no son expertos, porque ahí entra salud. No son expertos en calidad e inocuidad, ¿sí? Porque ahí de pronto entra, y no son expertos en consumo, porque entra educación. Entonces, solamente hicieron una política de seguridad alimentaria desde la disponibilidad, ¿sí? Pero no desde el aprovechamiento biológico. Desde el aprovechamiento biológico, ¿cómo así? Desde cómo está la desnutrición, nutrición, malnutrición, ¿sí? Obesidad. Puede que haya mucha comida, pero los habitantes están acostumbrados a tomar cerveza con pan al desayuno, ¿sí? Y ahí tenemos una malnutrición. Y además malos hábitos de vida saludables.
Entonces, malos hábitos de vida. Entonces, mm, quedó una política coja, sin legitimidad, sin participación de los actores y muy probablemente rechazada. Una política rechazada que no va a tener continuidad. Y ahí es donde, si nos vamos, digamos, al futuro, es donde vamos a tener una política pública que nos va a sacar todas las canas del mundo. Porque no, y esta vaina no cruza con el plan de desarrollo, no, y me ponen problemas las consejeras consultivas, no tengo indicadores, no tengo información, yo qué hago por aquí, yo que llego a la Contraloría, me pidió la Contraloría que muéstreme cuál es el nivel de nutrición del adulto mayor, y yo no sé qué responderle. Hace poco la Contraloría a todos los municipios envió un requerimiento y eso los puso a correr a todos porque no teníamos la información. Entonces, fíjense, entonces nos jalamos el pelo. ¿Qué hago? Pero si nos empezamos a devolver, todo fue porque no hubo una agenda pública, porque desde el inicio las cosas no se hicieron bien. Eso es agenda pública. ¿Alguna inquietud hasta acá? Creo que no, doctor Carlos, todo muy claro. Listo. Entonces, cuando pasamos la fase de agenda pública, ahí sí vamos a la formulación. Ahí sí. Tania, Aquí, la profe Tania está levantando la mano. ok, La mano. listo. Sí, Pero, gracias, por favor, me ayudan porque como estoy aquí en la presentación no puedo ver. sí, señor. Sigue, profe Tania. No, mi doctor, agradecerle muchísimo todo esto como nos está explicando, pues pasito a pasito, que realmente pues yo creo que todos lo estamos entendiendo claramente y sí de verdad pedir apoyo a todos en todos estos ejes, que es lo que nos está pasando. Estamos buscando estrategias para cada uno de los ejes, pero cuando ya vamos o hemos encontrado proyectos que han sido un éxito a nivel mundial o en diferentes en municipios con las mismas características, pero pues no tenemos el conocimiento propio y ahí nosotros estamos ya quedando, como usted dijo, cojos. Y considero que hay que hacer algo muy bien hecho y la verdad que esto ratifica lo que estaba observando. Nosotros estamos trabajando desde la metodología de la perspectiva estratégica comunitaria, o sea que estamos aplicando investigación, acción participativa desde el Pansborda, desde el sentir, desde el vivir y desde Godet. Entonces, esto me parece genial, este tema que nos está contando. Esos trabajos cuestan. Si no, pues sería. Excelente. Qué bueno, esa es, yo creo que más que una capacitación, esto es más bien como una sensibilización. Porque yo sé que, digamos, de lo que estamos hablando, cada uno de nosotros, de los que estamos acá, tenemos conocimiento, tenemos la experiencia, pero lo que queremos hacer acá es el por qué eso así, ¿sí? Y fíjate, digamos, lo importante, a veces, digamos, sería muy chévere lograr conectar a los municipios, ¿sí? Susa, Sutatausa, todos los municipios así, que tienen realidades similares, generar políticas públicas regionales, pero solo se logra desde la agenda pública. Fíjense qué pasó con la región metropolitana. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de participar en Zipaquirá, eh, en los diálogos vinculantes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Cuando empezaron a hablar sobre la región metropolitana, la gente se rebotó. Dijo, a mí nunca me consultaron, esto no me parece así, eso lo que quieren hacer es volteo de tierras, eh, hay que hacer una reforma, no, no aceptamos la región metropolitana. Y
Fabi, no sé si tú tuviste la oportunidad de estar, no me acuerdo. Yo no estuve, sí, pero digamos estuve muy atento a lo que sucedía. Rechazo total de la región metropolitana. ¿Ustedes qué creen que faltó ahí, compañeros? ¿Por qué la rechazaron así?